Cuentan los que estuvieron que los agentes posteriormente, cuando tenían que vigilar esta casa, lo hacían con rosarios colgados al cuello y que nunca dejaban de rezar, que estaban rezando constantemente. Pero dice que ve a 2 chicas que no tienen ropa y que al parecer tienen sangre en el cuerpo. Empieza a tocar con mayor insistencia, pero no abren la puerta. El señor Juan Carlos ya no tenía una parte del cuero cabelludo. Aparentemente tenía varias mordidas en el cuerpo, pero principalmente una mordida en la mejilla, donde le habían arrancado parte de la mejilla, y cuenta que tenía muchísimas heridas por arma punzocortante. Dicen que Silvina repetía una y otra vez que su padre tenía a Satanás dentro y que se lo tenía que sacar. Andeca. Hola, yo soy Lau Alcalá. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. El día de hoy viajaremos hasta el año 2000 al barrio de Villa Urquiza, donde una casa como cualquier otra ocultó uno de los crímenes más perturbadores del siglo XXI. Lamentablemente, hay crímenes que desbordan los titulares y rompen el molde de lo inexplicable. Casos donde el horror no necesita de monstruos o fantasmas, porque habita en la mente humana. En este relato veremos la historia de 2 hermanas, un padre y un ritual que terminó en un baño de sangre en pleno corazón de Buenos Aires. Pero antes de llegar hasta Argentina, lo primero, saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo está, Dr. Melquiades? Encantado y maravillado de que me invite al consultorio para este segundo episodio, productora. Muchísimas gracias. Y seguramente ustedes ya vieron el episodio del lunes. Antes de comenzar con este relato, con este caso tan siniestro que lamentablemente ocurrió en Argentina, como ya lo mencionamos, los invito a que dejen su like, desborden los likes en este video, a que si no se han suscrito, por favor se suscriban y a que activen la campanita de notificación. Y también a que por favor nos dejen más adelante en los comentarios ustedes qué creen que fue lo que sucedió en este terrible acontecimiento. Y bueno, también a que nos digan si esta sección donde ya estamos hablando de cosas perturbadoras, pero totalmente reales, crímenes atroces incluso, que nos cuenten si les está gustando, si les gusta cómo lo estamos contando, cómo se está llevando, y si no les gusta, pues también déjenlo en los comentarios para que nosotros lo sepamos. A mí sí me gusta, productora. ¿Ah, a mí sí, sígalo trayendo, por favor. Ok. Pues bueno, antes de que vayamos hasta Argentina, como lo mencioné, primero vamos a preparar nuestro café, nuestra conchita, nuestro pan, nuestra galletita, o bueno, échale más injundia a lavar los trastes si es lo que están haciendo mientras escuchan este relato. Bueno, ¿vamos para allá? Vamos para allá. Vamos para allá. Pues bueno, doctor Melquiades, este caso lo conozco o me entero de él porque una de mis mejores amigas vivió prácticamente su vida en Buenos Aires, Argentina. Ella no es argentina, pero desde bien chiquitita llega a vivir a Buenos Aires y allá hace prácticamente toda su vida hasta que decide casarse con un mexicano. Se viene a vivir a México y aquí es cuando yo la conozco. ¿Ok? Justamente la semana pasada estaba platicando con ella. Y entonces yo le dije que pues me contara de un suceso que la hubiera dejado a ella marcada de este tipo, vaya, de allá de Buenos Aires. Y entonces lo primero que ella me dice es las hermanas satánicas. Así es como ella me menciona y yo le digo, pues a ver, cuéntame. Y ella ya me empieza a contar que obviamente todo esto ocurrió cuando ella era una quinceañera, tendría entre 16 y 17 años aproximadamente. Me cuenta como toda la historia y ya después yo me pongo como a rellenar los pequeños huecos que quedaron dentro de esta historia que ella me contó. Así de que bueno, este episodio está dedicado para mi querida Caro. Caro, te quiero muchísimo y muchas gracias por compartir esta historia conmigo y por que llegara a mí porque no la conocía.
hasta antes de que tú la mencionaras. A esta historia la titulé El ritual de Villa Urquiza, las hermanas satánicas. Por lo que ya había mencionado, Caro, y tengo entendido que así lo conocen allá en Buenos Aires. Y bueno, la mañana del 27 de marzo del 2000, la policía de Buenos Aires acudió a la calle Manuela Pedraza tras una llamada de los vecinos de la zona. Pero lo que encontrarían al llegar los dejaría marcados para siempre. Cuentan los que estuvieron que los agentes posteriormente, cuando tenían que vigilar esta casa, lo hacían con rosarios colgados al cuello y que nunca dejaban de rezar, que estaban rezando constantemente. Porque este fue un caso, como bien mencioné, súper sonado, muy conocido, y muchos dicen que incluso después de que lo ocurrió, tanto vecinos como policías que después estuvieron custodiando la zona, ocurrían cosas bastante extrañas, ¿ok? Pero para poder llegar a este punto, primero vámonos al principio, ¿ok? Esta casa, como bien mencionamos, en la calle Manuela Pedraza, en el barrio de Villa Urquiza, en Argentina, llega a vivir una familia compuesta por 3 personas en ese momento nada más, que es el padre, que es Juan Carlos Vázquez, de aproximadamente 50 años cuando ocurre esto, Gabriela Vázquez, que es la hija mayor, de 29 años, también cuando ocurre lo que a continuación vamos a mencionar, y Silvina Vázquez, de 21 años, que era la hija menor. ¿Ok? Llegan a vivir a ellos 3, pero llegan a vivir a este lugar después de que lamentablemente ellos vivían en otra parte, después de que lamentablemente la mamá, o sea, la esposa de Juan Carlos, perdiera la vida tras varias complicaciones de la diabetes. La señora padecía diabetes y ya tenía varias complicaciones. Mi amiga Caro me menciona que incluso en ese tiempo en los periódicos se llegó a leer que la señora lamentablemente ya la habían amputado en más de una ocasión, todo a complicación de la diabetes. Fallece la señora y bueno, la familia, intentando reponerse de esta pérdida e intentando encontrar algo mejor y de llevar su vida de un modo diferente, es que deciden mudarse de casa y llegar a este lugar. También hay quienes mencionan que ellos deciden llegar a esta casa porque la escuela les quedaba más cerca a las chicas. No tenían que desplazarse tan largas distancias. Entonces es también por lo que el señor Juan Carlos decide rentar esta casa, para que todo fuera más accesible, tanto para ella como para él, pero principalmente para ellas, porque a pesar de que la más grande había abandonado la escuela, el plan de su papá era que retomara sus estudios, y la que seguía yendo a la escuela, nunca interrumpió sus estudios, era la más chiquita, Silvina. Cuentan también que Gabriela, la hermana mayor, fue muy rebelde, sobre todo cuando estuvo viviendo su mamá. Cuentan que tenía pues bastantes peleas tanto con su mamá como con su papá, pero principalmente con su mamá, porque era una chica muy rebelde, no quiso continuar con sus estudios, dejó la escuela. Cuentan que no tenía como muy buenas amistades, y algunas personas también acusan de que ella tuvo un consumo de sustancias. Pero esto no está confirmado, esto nada más es como de habladas. Y bueno, también fue lo que me cuentan que se publicó en periódicos en eso entonces. Órale. Quienes conocieron al señor Juan Carlos lo recuerdan como que era un hombre muy amable, y que incluso siguió siendo él muy amable pese a la pérdida de su esposa. Pero también mencionan que sí se notaba la diferencia entre cómo era la relación de Juan Carlos con Gabriela y cómo era con Silvina. Dicen que con Gabriela la relación era un poco más distante y un poco con más de fricción, y que con Silvina era completamente diferente, era un amor más filial entre ellos. Pero pues bueno, ya llevaban un ratito viviendo en esta casa de Villa Urquiza, cuando a finales de 1999, para ser más precisos, la familia empezó a vivir un verdadero infierno.
Mucho tiempo después, durante entrevistas, investigaciones y demás, pues nos enteraríamos todos los demás que las chicas contaban que se empezaron a prender y apagar las luces, que de la nada se prendían y se apagaban las luces, que de la nada se reventaban las bombillas de los focos, que de la nada se prendían o se apagaban los ventiladores de techo, y bueno, hasta ahorita pudiéramos llegar a pensar que tenían un fallo de electricidad y que no pasaba a mayor más que ese. Pero en realidad también ocurrían más cosas, porque cuentan que se cerraban y se abrían las puertas sin explicación aparente, que las cortinas y que las persianas de la casa se abrían o se cerraban, se subían o se bajaban, también sin explicación aparente. Y pues ante esto, pues aquí sí ya no podemos decir qué era lo que estaba pasando. Ok, pero en este momento es cuando principalmente a Silvina, la menor, le entra la idea de que todo esto que estaba ocurriendo era el alma de su mamá que no podía descansar. ¿Qué es lo que la lleva a esta conclusión? Es algo que hasta la fecha todavía no se sabe. Ella lo dedujo. Simplemente ella decía que era el alma de su mamá que no podía descansar. Y su hermana Gabriela la apoya. Le dice: sí, creo que tienes razón y creo que es pues mi mamá la que no está pudiendo descansar. Entonces, por esta razón es por lo que ellas deciden acudir a la parroquia más cercana, que fue a la parroquia de Santa María de los Ángeles, que era la que estaba ahí como más cerquita de su casa, y le exponen todo lo que estaba ocurriendo al cura. Y entonces el párroco les hace como una serie de preguntas, y dentro de estas preguntas lo que les dice: a ver, ¿alguien ha fallecido ahí en su casa? No, pues no sabemos. Anteriormente de que ustedes llegaran, ¿saben si alguien perdió ahí la vida en su casa? No, pues la verdad es que no sabemos. ¿O saben si antes su casa llegó a ser un cementerio, un panteón o algo por el estilo? Y pues las chicas dicen: no, pues no sabemos. Tenían muy poquitos años que ellas acababan de vivir en el barrio. Toda esta información quien la da es el casero, quien les rentaba la casa. Entonces el cura les dice: pues vayan con su casero y háganle todas estas preguntas. Bueno, las chicas deciden ir con el casero, les hacen todas estas preguntas, a lo cual pues les dicen que todo es negativo. O sea, que el casero supiera, nadie había fallecido ahí en la casa, ni anterior ni recientemente, y muchísimo menos la casa había sido un cementerio o un panteón. Incluso les comenta que anteriormente esa propiedad llegó a ser como una tipo como fábrica. Entonces, bueno, las chicas ya con las respuestas regresan con el párroco. Y aquí es donde se dividen, porque hay como dos versiones. En la primera versión, las chicas llegan solitas al lugar que a continuación voy a mencionar. Y en la segunda versión, según dicen que es el párroco quien las manda a este lugar. ¿Y a dónde es a donde las manda? Pues a un centro esotérico. Ok. Exactamente, es un centro alquímico. El Centro Alquímico Transmutar, así es como se llamaba en ese momento. Y supuestamente algunos dicen que las chicas llegan solas y otros dicen que fue el párroco quien los envió al Centro Alquímico Transmutar, porque el párroco supuestamente les dice que él no les puede ayudar con nada de lo que les acaba de mencionar. Oiga, si fue el caso, es un párroco muy open mind, ¿no? Es que es eso lo que me cuesta como mucho trabajo creer, que realmente el párroco, y sobre todo porque no nos dan el nombre del párroco. No, nada más nos dicen que ellas acuden a Santa María de los Ángeles, que esa es la parroquia a la que ellas van a pedir ayuda, pero no nos dicen el nombre del párroco ni nada por el estilo. Sin embargo, sí nos dicen que en el Centro Alquímico Transmutar, ahí es donde conocen a Sergio Echeverry, que es quien las empieza como a llevar y quien les empieza supuestamente a intentar ayudarles. Y digo supuestamente porque está medio raro lo que según les dice. Bueno, mucho tiempo después se sabría que Sergio Echeverry les daría un tipo como menjurje color blanco,
con indicaciones de que se lo debían de untar en todo el cuerpo varias veces al día. Y que no nada más lo debían de hacer ellas, sino que tenían que incluir a su papá. Mientras hacían todo esto, ellas tenían que repetir una serie de rezos. ¿Ok? Y a partir de esa noche, tanto hijas como papá incluido empezaron a seguir las indicaciones. Tenían que rezar 7 Aves Marías, 7 Padres Nuestros y 7 Glorias mientras rogaban por la muerte de su madre y se untaban este menjurje. Nada más lo mencionan como que era como un menjurje color blanco. Me imagino como engrudo, y ¿no? que tenía como pues olores raros. Peculiares. Exactamente. Y pues bueno, al parecer esto funcionó porque al parecer a las chicas mencionan, tiempo después mencionaron que al inicio cuando ellas empiezan a untarse esto y a hacer estos rezos, al principio funcionó. Pero regresan nuevamente al centro esotérico y ahí es donde, a pesar de que ellas ya habían notado una mejoría, ellas regresan como para reportar esta mejoría, pero ahí es donde Echeverry les dice que ellas tienen que intensificarse. Tienen que intensificar, les cambia incluso el menjurje que se untaban, ahora tiene que ser un menjurje diferente y los rezos y demás se tienen que intensificar porque ahí supuestamente les dicen que con lo que acaban de hacer y a pesar de que todo está más tranquilo, no es suficiente. Y entonces esto es lo que nos va a llevar a la madrugada del 27 de marzo. De los vecinos de la zona cuentan que anteriormente a esta madrugada, durante varios días, específicamente en las noches, ellos ya habían escuchado alteración en la casa. Y con alteración me refiero a que estaban haciendo cánticos, rezos muy fuertes, muy fuertes. Y los vecinos pues únicamente habían escuchado como estos cantos y todos estos rezos, pero de una manera, o sea, cada noche iba a más. Empezaron con uno relativamente tranquilo hasta más, hasta la madrugada del 27 de marzo, precisamente, que es cuando dicen que ya los vecinos terminan llamándole a la policía porque estos cánticos y estos rezos ya también se escuchaban gritos, se escuchaban alaridos, dicen que se escuchaban golpes en las paredes, que se escuchaban golpes entre personas, cómo estaban rompiendo cosas, cómo cristales o vidrios se rompían, o sea que ya era muy fuerte. Y llega un momento donde los vecinos se alteran más porque dejan de escucharlo. Y entonces dicen, a ver, venimos no sé cuántos días escuchando todo esto, hace unas horas se escuchaba muchísimo más intenso y ahora ya no lo escuchamos, creo que aquí está pasando algo verdaderamente raro y deciden llamarle a la policía. Okay. En ese momento la policía toma la llamada, escuchan todo y deciden enviar a 2 agentes. Entonces, bueno, dicen que cuando llegan los agentes empiezan a tocar la puerta, empiezan a tocar el timbre y nadie les contestaba. No tenían como respuesta alguna ni nada por el estilo. Pero que uno de los agentes, por una ventana de la cocina, había una cortinita como muy transparentosa, se alcanza a asomar y cuando se asoma cuenta que lo que ve dentro fue algo verdaderamente horrible porque dice que para empezar había un verdadero desastre, pero dice que ve a 2 chicas que no tienen ropa y que al parecer tienen sangre en el cuerpo. Entonces él ahí se altera, empieza a tocar con mayor insistencia, pero no abren la puerta. Nuevamente aquí tenemos 2 versiones. La primera versión es que cuenta que los agentes tiran la puerta abajo sin más en ese momento, y la segunda versión es de que los agentes, desconozco cómo eran las leyes en ese momento en Argentina, le hubiera preguntado a Caro, se me pasó, perdón, y que en ese momento no sé cómo eran las leyes, pero tenían que pedir permiso
necesitaban un tipo como de permiso para que ellos pudieran ingresar a la casa. Y dicen que tuvieron que llamar, tuvieron que explicar cuál era como la situación y tuvieron que esperar más de 40 minutos a que les dieran el permiso para poder entrar. Aquí existen estas dos versiones, órale. Okay. Después de 40 minutos o bueno, inmediatamente, dependiendo la versión que se escuche, los agentes efectivamente tiran la puerta y logran entrar a la casa de la familia Vázquez. Dicen que fue verdaderamente complicado lo que se encontraron porque cuentan que toda la casa estaba llena de velas, que había velas por todas partes, que se notaba la cera de las velas que se habían consumido por completo, que había velas encendidas. Cuentan que había Biblias que estaban abiertas, diferentes Biblias que estaban abiertas en diferentes tipos de salmos, pero también cuentan que había libros esotéricos tirados y que había muchísimo desorden, que absolutamente todos los espejos estaban rotos. Esto más adelante va a tener un poco de sentido, lo de los espejos. Y que había sangre por todos lados, que también había rosarios rotos diferentes por toda la casa y bueno, era como bastante complicado. Cuando entran los agentes, apenas alcanzan a encontrar a Juan Carlos con vida. Aquí también nuevamente se dividen las versiones. Hay algunas personas que cuentan, o algunos medios, mejor dicho, que cuentan que el señor Juan Carlos estaba agonizando, ya tirado en el suelo, pero hay otras personas que cuentan que el señor Juan Carlos estaba como colgándose, apenas sosteniéndose en pie de la barandilla de la escalera. Ninguna de las tres personas, ni Gabriela, ni Silvina, ni el señor Juan Carlos, tenía ropa. Y Silvina estaba atacando a su padre. El señor Juan Carlos ya no tenía una parte del cuero cabelludo. Aparentemente tenía varias mordidas en el cuerpo, pero principalmente una mordida en la mejilla, donde le habían arrancado parte de la mejilla, y cuenta que tenía muchísimas heridas por arma punzocortante en el cuerpo, y que en el centro del pecho tenía grabado con un objeto punzocortante, un círculo y en medio un triángulo. Dicen que Silvina repetía una y otra vez que su padre tenía a Satanás dentro y que se lo tenía que sacar. Ande, cabrón. Exactamente. Y también cuentan que Gabriela parecía estar como en un tipo trance en otra orilla, también rezando todo el tiempo. Rezando, mientras Silvina estaba aparentemente atacando a su padre. Y pues bueno, obviamente los policías, en cuanto ven esto, pues más bien evitan que Silvina siga lastimando a su padre, pero cuentan que les costó muchísimo trabajo detenerla. Estaba fuera de sí completamente. Hay algunos que dicen que a Silvina, cuando la intentan detener, ella sigue diciendo cosas como tipo que su padre tenía el diablo dentro, que tenía a Satanás, que se lo tenía que sacar, pero en ese momento a Silvina le cambiaba la voz. Okay. Hay algunos agentes que dieron como este testimonio. Hay otros que ni siquiera lo mencionan. Incluso cuentan que se pidieron refuerzos para poder calmar toda esta situación. Según entiendo, lamentablemente el señor Juan Carlos Vázquez no alcanza a llegar con vida al hospital. Cuando llegan los servicios médicos, él ya no tenía vida y llega al hospital pues ya sin vida. El reporte forense lo que parece indicar es de que el señor tuvo más de 170 heridas. No. Por cortantes. Más aparte las mordidas que pudiera llegar a tener y demás.
Y al parecer, estas heridas, algunas eran más profundas que otras, obviamente, pero aparentemente el señor murió desangrado. Y toda la sangre que se veía por toda la casa era de él. Así es. Obviamente ambas hermanas, tanto a Silvina como a Gabriela, reciben atención médica, principalmente, las llevan al hospital, y después de que son llevadas al hospital y que se dan cuenta de que su estado físico es estable, las mandan a un hospital psiquiátrico. Silvina tiempo después declararía que cuando rompen todos los espejos es porque su papá vio en un espejo a Satanás. No. Y que por esta razón es por la que tanto el señor como ellas dos se ponen a romper durante todos los espejos de la casa, rompieron cristales y demás. También mencionó que durante varios días los tres durmieron en una misma habitación, y dice la policía que cuando va a la casa encuentran los 3 colchones en una sola habitación. Y Silvina aclara que efectivamente durante un par de días durmieron los 3 en la misma habitación, porque resulta que los 3 tenían muchísimo miedo. Entonces, como tenían mucho miedo, era como la forma de intentar contrarrestar. Sí, claro. Cuentan que la casa era un verdadero caos. Había vómito por todas partes y desecho fecal también. No en una sola parte, no en una sola habitación, sino por diferentes partes de la casa había tanto vómito como materia fecal. Ok, y pues bueno, algo que también mencionaron es que cuando llegan los primeros 2 agentes, que son quienes entran a esta casa, había una sustancia muy extraña escurriendo del techo. Algo que nunca supieron ellos en realidad de qué fue esta sustancia. ¿No era el líquido blanco que les dijeron que se untaran? Es muy probable que sí, pero según entiendo, y no encontré información sobre esto, no se hizo como una investigación sobre esta sustancia. Ok. No se Era hizo irrelevante para la investigación. En ese momento sí, porque incluso aquí también tenemos 2 versiones. Una versión es donde la policía protege la escena del crimen y después lo deja y hasta ahí queda todo. Y después en otra versión es de que efectivamente la policía protege la escena del crimen, pero después son los vecinos quienes limpian el lugar. Okay. Pero al parecer, como por el crimen que se había cometido o que se cometió, pues estaba como más que claro todo lo que había ocurrido, pues me imagino que no sintieron necesario el ir a investigar más la escena del crimen. No sé si queda como clara esta parte, y tal vez es por eso la razón por la que quienes terminan limpiando el lugar son los vecinos. Son los vecinos. Exactamente. Y pues bueno, después de ciertas cosas, los policías, después de todo esto, ellos dicen en sus declaraciones, así aparecían, como que pues ellos nunca en toda su carrera de policías nunca vieron algo parecido, y que la verdad es que preferían enfrentarse a cualquier tipo de malhechor que a estas fuerzas desconocidas. Ya no querían volver a saber absolutamente nada de esto. Los peritos determinaron que el señor Juan Carlos Vázquez se sometió a un homicidio voluntario. O sea, él decidió, ya, pónganle fin a mi vida. Exactamente. ¡Ay, güey! Se somete a un homicidio voluntario, vaya. Los psiquiatras indicaron que ambas hermanas tuvieron un brote psicótico y que una llevó a la otra a todo esto. O sea que para los psiquiatras quien inicia con este brote psicótico es Silvina, que es la menor, y ella arrastra a su hermana a ese mismo brote psicótico en el que ya estaban sumergidas. Bueno, más bien en el que estaba ella ya sumergida, y sumerge también a su hermana. Así es. Y es que aquí, en lugar de que una le llevara la razón a la otra, pues las dos como que se contagian y deciden subirse a ese
barco de locura, y pues el papá, al parecer el señor Juan Carlos, también decide entrar en él, y por eso es por lo que ocurre todo esto. Las dos estuvieran internadas obviamente en un centro psiquiátrico, y muchos, más bien no muchos, algunos cuentan que cuando iban a entrevistar a Silvina, principalmente para aclarar todos estos hechos, cada vez que ella les empezaba a hablar, pero sobre lo sobrenatural, vaya, o sobre lo paranormal que vivieron, las cosas empezaban a poner raras. El ambiente. Dicen que se volvía un ambiente pesado, que las luces empezaban a tintinear, que los ventiladores a veces se apagaban o se prendían, y que en varias ocasiones las bombillas llegaron a explotar. Okay. Pero solo ocurría cuando Silvina mencionaba el por qué ellas habían llegado a creer, porque al final eso es lo que ella creía, que su papá tenía el diablo dentro. Según dentro de este brote psicótico, lo que ella pretendía cada vez que lastimaba a su padre era sacar al diablo de él. Ok. Muy, muy extraño. No, muy fuerte, muy fuerte. Así es. Y bueno, finalmente leeré textualmente lo que el juez determinó. Y el juez determinó lo siguiente: Silvina y Gabriela Vázquez formaron una fiada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco, en el cual creyeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio, cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa, y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. Esto fue lo que determinó el juez, y bueno, la resolución fue que una vez que Gabriela estuviera estable, podía regresar a las calles, y Silvina pasó únicamente 3 años en el área psiquiátrica, porque de acuerdo al entender del juez, lo que tuvieron fue un brote psicótico y no se actuó con malicia, por decirlo de algún modo. Se sabe que Silvina regresó a estudiar. Después de varios años, según se entiende, Silvina regresó a estudiar, y que Gabriela se casó y que tuvo un hijo, pero que cuando su marido se enteró de su pasado, de lo que vivió, le pidió el divorcio. Y al menos hasta el día de hoy no se sabe dónde está ninguna de las dos, y yo creo que así está bien, porque muchos dicen, está padre saberlo, pero yo digo, ¿para qué quieren saberlo? No, porque al final de cuentas, ¿qué vas a obtener? O sea, lo que sucedió, ya sucedió, ¿no? O sea, ya se tiene el testimonio. Se tiene el testimonio de ellas, ya se tiene una investigación. Tú puedes sacar alguna conjetura. Hasta ahí se queda, ¿no? Así es. Creo que ellas merecen todo el respeto de continuar con sus vidas. Así es. E intentar reincorporarse a la sociedad, ¿no? Yo espero que su reincorporación a la sociedad sea exitosa, y que pues continúen con un tratamiento psiquiátrico como es debido, para que no lleguen a tener ninguna clase de recaída. Este relato me gustaría cerrarlo con que no se trata solo de cuchillos y sangres, se trata de mentes quebradas, de un hogar sin contención, de señales que nadie supo ver, porque a veces el horror no necesita de lo sobrenatural, a veces el mal habita en un silencio compartido y explota de golpe, como un ritual oscuro a medianoche. ¿Qué fue lo que aquí ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Así es, doctor Melquiades. Híjole, productora. Sí, ¿me permite agregar? Sí, claro. Creo que es una historia donde no tuvo cabida la voz de la razón. Sí, claro. Una historia donde no tuvo cabida la voz de la razón. Creo que es una historia que sin duda o vas a estar de un lado o vas a estar del otro, no hay medias tintas. ¿A qué me refiero con eso? O sí puedes decir que hubo una influencia demoníaca en todo el proceso, porque todo indica a el tema ritualístico, la influencia que ellas tuvieron. Llámeme mal pensado, pero creo que mucho hay de intervención de parte de este centro alquímico. Yo pienso lo mismo. No sé si sea un tema sectario, no sé si sea un tema de ritualístico, de vamos a controlar, vamos a ver qué obtenemos de ellas, y ellas tal vez en este ambiente de falta de autoridad, ¿no?
de parte del padre, que fuera quien pusiera orden, se dejaron llevar y llegaron a ese punto. O directamente sí llamaron algo oscuro, sí habitó el cuerpo del padre y fue quien llevó toda la locura. Tal vez el papá en un momento de lucidez dentro de esa posesión dijo ya, acaben conmigo y conmigo se va a acabar, ¿no? O sea, yéndonos por el lado espiritual. Si nos vamos por el lado de la razón, pues sí, no es... Todo es un brote psicótico. Todo es un brote psicótico y bien sabemos que un brote psicótico es sumamente peligroso. Mucho. Aquí está la viva muestra de ello. Mucho. Y sí puede ser contagioso. Sí, claro. Sí puede contagiarse. No nos vamos tan lejos, ¿no? Este tema de ocurre algo, no hay cabida para la voz de la razón y se esparce el rumor de algo que no tiene fundamento, pero todos lo creen ciegamente y entonces se descontrola, ¿no? Y así se lleva, ¿no? El pánico contagioso. Entonces no descartamos esa posibilidad. A mí me gusta, yo me quedo con la segunda opción, el brote psicótico. El brote psicótico. Por mi salud mental, me quedo con el brote psicótico para darle este sustento médico de que eso fue lo que ocurrió. Uh-huh. Porque si nos vamos por el lado espiritual, güey, me voy a sentir muy desprotegido, ¿no? Entonces... Pues yo creo que pueden ser las dos cosas. Sí. Porque el lado sobrenatural o paranormal puede llevar a la gente a un brote psicótico. Sí. Sí. El tema es que si mencionas demonios se me da mucho miedo, productora. Mucho miedo. Por eso es por lo que me gusta o quise mencionar que todo esto ocurre en un hogar sin contención. Exacto. Porque efectivamente no hubo contención de ninguna parte. Sí. Por ningún lado. O sea, aparentemente por lo que sabemos, ¿verdad? Por lo que leí, por lo que me contaron. Silvina es quien arrastra a su hermana. Y una vez que las dos hermanas están convencidas, las dos arrastran al padre, ¿no? Y bueno, hablando de algo paranormal o sobrenatural, esta es una mera y asquerosa especulación. ¿Por qué asquerosa? Por lo que viene. Muy probablemente, ¿qué tal que la que tenía lo feo dentro era Silvina y no el papá? Puede ser. Y que Silvina, influenciada por esta entidad maligna, por eso era por lo que le estaba haciendo daño a su padre, ¿no? Claro. Y su padre, como estaba ya convencido de todo esto, pues ya se dejó arrastrar. Se estaba haciendo así. Y también dentro de esta investigación que hacen después, Gabriela, la hermana mayor, confiesa o más bien contesta que ella creía que su hermana la iba a matar, que en algún momento le iban a quitar a ella la vida. Después de que terminara de quitarle la vida al padre, muy probablemente se le iba a quitar a ella. Obviamente ella ya contesta esto cuando ella ya está contenida en un hospital, siendo tratada de acuerdo a lo que necesitaba. Claro. Entonces es algo que pues en realidad no vamos a saber. Yendo al punto, estamos ahorita especulando, existe la posibilidad de abrir cancha a una tercera opción. A ver, ¿cuál en sería? La cual ellas vivían algún tipo de maltrato, algún tipo de abuso de parte del padre y utilizan esta excusa para deshacerse de él de una forma sumamente brutal. Porque dices, más de 100 estocadas es mucho. Solamente se sabe, 170. Solamente se sabe que desde antes, incluso cuando todavía vivía la mamá, la relación entre Gabriela y su papá era complicada. Uh-huh. Pero con quien era más complicada era con su mamá. Y todo esto ocurría, según se entiende, por la forma de ser de Gabriela. Okay. Porque era rebelde, porque no quería trabajar, porque no iba a la escuela, porque consumía sustancias y demás. Entonces, por esto es por lo que la relación entre padres e hija era complicada. Okay. Después de esto, nada más se menciona que sí había una relación de fricción entre el señor Juan Carlos y Gabriela, y que con quien era más allegado el señor era con su hija menor, con Silvina. Pero no mencionan otra cosa. Okay. Ni tampoco tengo entendido que las chicas lo llegaron a mencionar, y si lo llegaron a mencionar, se mantuvo en secreto. Okay. Lo cual también me cuesta trabajo que una mención de ese tipo se haya mantenido tan en secreto, porque mi amiga me cuenta que aparecía en las noticias, que fue titular de no sé cuántos periódicos y que conforme
salía una noticia nueva, ¡pum!, portada de periódico. Y salía el menor caso o el menor indicio de algo nuevo y ¡pum!, portada de periódico. O sea, fue un caso que dio muchísimo de qué hablar. Mucho de qué hablar. Y ella me cuenta que muchos años después, tal vez unos 18, 17 años después de que todo esto ocurrió, ya llegan a hacer como investigaciones. Ahora sí, como que ya viene como una investigación, por decirlo de algún modo, más seria, que en ese momento dice que pues fue la investigación o pequeña investigación que hizo la policía, pero como que todo estaba como tan claro que no ahondaron más en el tema. Y bueno, ya después los diarios, sobre todo sensacionalistas que andaban como atrás de la nota, eran quienes seguían sacando, pues, sí, sacándole el hilo al cordel ahí. Exactamente, así como para pues, tener de qué hablar. Exactamente. Okay. Ahorita acaba de mencionar otro punto clave, productora, el tema del uso de sustancias. Uh-huh. Existiría también un alto grado de probabilidad que este brote psicótico, más que fuera, o bien pudiera haber sido provocado por el uso de sustancias. Según cuando esto ocurre, Gabriela ya no estaba consumiendo. Okay. Y Silvina nunca consumió. Ok. Eso es lo que se entiende. Pero yo me sigo preguntando qué tenía ese menjurje que les entregan en este centro alquímico. Sí. O sea, ¿qué contenía? No creo que nada más haya sido... No lo sé. Siento que sí había algo... Que sí hubo algo en ese lugar. Que sí hubo más que un menjurje y que un rezo. Siento que sí hubo una influencia más fuerte y principalmente hacia con Silvina, que evidentemente ella ya estaba mal. Su mente ya estaba muy lastimada. Muy lastimada, claro. Sí. Ok. Yo, ya para concluir, productora, yo me quedo con la opción del brote psicótico. Sin embargo, chiquibandas, ustedes ayúdenos, acompáñenos. Al final de cuentas, ustedes tienen última palabra. Ustedes dicen, yo me quedo con A, me quedo con B, me quedo con C. O incluso, si se les ocurre algo, alguna otra. O si ya sabían del caso. Sí, cuéntenos. También cuéntenos en los comentarios qué otras suposiciones o con qué más nos pueden ayudar a develar todo eso. A tener más información sobre todo esto. Como les mencioné, yo apenas tiene unos días, cuando mucho una semana que me enteré de esto. Y bueno, Caro, ya te dediqué todo un episodio para que no digas que no te quiero. Y pues me mencionó otros 2 o 3 casos un poco similares, bastante perturbadores, muy cósmicos mutantes, de allá de Argentina. Y entonces dije, mira, los voy a tomar en cuenta porque sí están pues dignos de ser platicados aquí en un episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Pero bueno, una vez más, les invito a que por favor nos dejen en los comentarios si ustedes ya conocían este caso y qué es lo que ustedes creen que ocurrió con esta pobre familia, que de diferentes formas fue atormentada, primero por la pérdida de uno de sus integrantes y posteriormente por un brote psicótico que lleva a la pérdida de un segundo integrante de esta familia. Cuéntenos en los comentarios y pues bueno, más que nada yo les doy las gracias por acompañarnos en este episodio de jueves. Gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo gracias por dejarle mucho amor a este video. Nos vemos pronto y esto fue Relatos Cósmicos Mutantes. Adiós.